Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Mi nombre es Farid Cajat. En el podcast anterior desarrollé un poco la perspectiva de elección racional para afrontar conflictos armados, es decir, la perspectiva de la teoría económica para explicar conductas sociales que no son propias del ámbito de la economía, como las decisiones en torno al inicio de una guerra. Decía que el argumento fundamental de esta perspectiva era la idea de que las guerras son problemas de información. Es decir, las guerras se producen porque las partes tienen expectativas divergentes sobre cuál sería el desenlace de una guerra en caso de producirse. Y no pueden confiar en la información que brinda la otra parte porque la otra parte tiene incentivos para mentir con el propósito de obtener un mejor resultado en una eventual negociación que busque impedir la guerra. Entonces, ¿cómo se obtiene la información que permita la convergencia de las expectativas de las partes en torno a lo que habría de ocurrir en caso de guerra? Librando una guerra. La guerra es un medio para obtener esa información que faltaba al inicio, porque claramente si dos partes tienen perspectivas diferentes sobre lo que habrá de ocurrir en caso de guerra, o una de las partes está totalmente equivocada, o la realidad está en algún punto medio entre las expectativas de las partes. La guerra es un medio a través del cual obtener información que permita que las expectativas de las partes converjan, y según esta perspectiva, cuando las expectativas de las partes convergen, es decir, cuando ambos creen lo mismo respecto al desenlace probable de una guerra en curso, tendrán incentivos para llegar a ese desenlace a través de una negociación. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorran el costo de seguir peleando. Si ambos creemos lo mismo sobre cuál va a ser el resultado de la guerra, ¿qué sentido tiene pagar el costo de seguir peleando una guerra para llegar a un resultado que los dos creemos se va a producir de cualquier manera? Lleguemos a ese resultado a través de una negociación. Por eso sería que, según la elección racional aplicada al estudio de los temas de defensa y seguridad, por eso sería que 2/3 de las guerras entre estados terminan con algún tipo de acuerdo, desde un cese al fuego que se prolonga indefinidamente como entre las dos Coreas, hasta un acuerdo formal de paz, como ocurrió por ejemplo entre Ecuador y Perú. En el caso de Ucrania no hay claramente convergencia de las expectativas de las partes porque, uno, Rusia ha establecido posiciones defensivas sólidas en todo el frente de combate, esperando una contraofensiva ucraniana que se ha iniciado hace un par de semanas, digamos, antes de este podcast. Y claro, acá lo que muchos creen es que la mayor aspiración, aunque Ucrania diga que pretende recuperar todo el territorio ocupado por Rusia desde 2014, muchos creen que lo mejor a lo que podría aspirar en el plano militar, tiene derecho a recuperar todo el territorio perdido bajo el derecho internacional, eso no está en discusión, pero lo mejor a lo que podría aspirar en el plano militar Ucrania es a cortar el puente terrestre que Rusia en esta guerra iniciada en 2022 logró establecer entre las zonas de territorio ucraniano que controlaba desde 2014. Es decir, el Donbass, una región del este de Ucrania, y la península de Crimea, que era muy difícil de abastecer porque no tiene conexión territorial, salvo por mar, con Rusia. Entonces, en esta guerra Rusia trató de establecer un puente terrestre, una conexión por tierra entre el Donbass en el este del país y la península de Crimea al sur de Ucrania. Si Ucrania lograse romper ese puente terrestre, probablemente eso sería suficiente como para, sin capacidad inmediata para capturar Crimea, al menos poner en riesgo a futuro el control ruso de Crimea, y con ese desenlace en el conflicto armado, Rusia tendría incentivos para negociar. Desde la perspectiva occidental,
a los avances militares de Ucrania habría que sumar el efecto de las sanciones. Las sanciones, como vimos en el podcast anterior, no tenían como propósito lograr un retiro inmediato e incondicional de Rusia. Tenían como propósito reducir la capacidad rusa de lograr dos objetivos. Primero, proteger a su población por tiempo indefinido de los efectos tanto de la guerra, el costo económico, tanto de la guerra como de las sanciones occidentales. Cosa que Rusia ha venido haciendo hasta ahora, pero gracias a un fondo fiscal que acumuló precisamente en previsión de una guerra y que se agotaría a lo largo de este año. Además de no poder, digamos, blindar a su población civil de los efectos o del costo económico de la guerra, y por ende empezaría a deteriorarse la calidad de vida de la población y eso aumentaría el descontento con la guerra y con el propio gobierno. También se quería lograr que Rusia no tuviera capacidad de escalar en el plano convencional esta guerra, cosa que parece haber logrado. Claro, alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa si escala en el plano de las armas de destrucción masiva? En Occidente todavía se considera ese un escenario improbable. Pero en el plano convencional, ¿cómo sabemos que aunque podría prolongar esta guerra hasta el año 2024, Rusia ya no tendría la capacidad de escalar la guerra en el plano convencional? Por datos como el siguiente. Si ustedes entran a la página de Ares, un centro, digamos, de inteligencia con fuentes abiertas, no oficial, Ares tiene, voy a referirme a esto en un siguiente podcast, Ares tiene una página en donde da cuenta de todos y cada uno, bueno, por lo menos todos y cada uno de los tanques rusos perdidos en combate que ha podido identificar. Tal vez hayan más que no ha podido identificar. Pero Ares había identificado hace ya unos meses cerca de 1.400 o 1.500 tanques rusos y brinda como prueba, uno, número de serie y dos, alguna evidencia en cuanto a imágenes o fílmica. O sea, foto del tanque destruido, imágenes del momento en el, o película del momento en el cual el tanque es destruido, o el tanque siendo capturado por tropas ucranianas, etc. Sabemos cuántos tanques pierde aproximadamente por mes Rusia y sabemos cuántos tanques producía antes de la guerra. Probablemente esas empresas, es una sola empresa, de hecho se pasó a la que produce tanques en Rusia, esa empresa ahora de estar trabajando 3 turnos por día, o sea, 24 horas al día, y esa capacidad de producir tanques ha aumentado. Pero sabemos más o menos cuánto puede aumentar y habría que añadir los tanques de la era soviética repotenciados que Rusia pone en el frente. Cuando uno hace ese cálculo, el resultado es que son más los tanques que pierde mes a mes Rusia que los que puede reponer. Luego entonces la tendencia es a que el número de blindados en general y de tanques en particular que Rusia puede utilizar en el frente de combate va a tender a disminuir en el tiempo. Y eso le daría a Rusia tanto el no poder proteger a su población civil como el no poder escalar de los efectos económicos de la guerra, no de los efectos militares, como el no poder escalar en el plano convencional en la eventualidad de un contraataque ucraniano exitoso, definido como lo definí, cortar el puente terrestre. Rusia tendría incentivos para llegar a un acuerdo desde un cese al fuego, lo más probable, de duración indefinida, hasta una negociación, menos probable. Ahora, algunos creemos, sin embargo, que hay dos problemas con esta lógica, ¿no? Que es impecable suponiendo que se cumplieran todos sus supuestos. Pero hay dos problemas. El primero es que tal vez no hayamos identificado de manera correcta al actor fundamental. Hasta ahora he hablado de Rusia, es decir, del Estado ruso, como un actor racional que tendría, bajo el escenario descrito, incentivos para llegar a un acuerdo de alguna índole. Pero no parece ser el caso de que los intereses de Putin coincidan con los intereses del Estado ruso tal cual los acabo de describir. Esta es una guerra que Putin decidió de motu propio iniciar, uno, que le está yendo muy mal o bastante peor de lo esperado, dos,
y que por ende es responsabilidad suya. Y lo que le convenga al Estado ruso, tal vez algún armisticio, no necesariamente es lo que le conviene a Putin, que como consecuencia de una derrota militar podría perder el cargo, y de perder el cargo podría perder la libertad o la vida. Entonces, Putin podría decidir que le conviene o prolongar indefinidamente la guerra esperando a que triunfen fuerzas de derecha radical en países como Estados Unidos, en donde los dos principales candidatos republicanos a la nominación presidencial, Ron DeSantis y Donald Trump, han dicho en entrevistas con Fox que no consideran el apoyo a Ucrania una prioridad estratégica para los Estados Unidos. O bien Putin podría esperar a que las cosas cambien en su favor con el tiempo, o bien Putin podría decidir escalar en el plano nuclear, o cuando menos en el uso de armas de destrucción masiva, sobre todo, creería yo, si llega a ponerse en peligro el control ruso de Crimea, cosa que creo altamente improbable, claro. Entonces, un primer problema es que los intereses del Estado ruso no parecen necesariamente estar alineados con los intereses de Putin como actor. Y un segundo problema es que Rusia ha cometido errores de cálculo bastante ostensibles. Por ejemplo, el intento de capturar Kiev, ¿no? Según el propio Putin, antes de la invasión o al inicio de la invasión, Kiev habría de caer en cuestión de días. Llevamos cerca de año y medio de guerra y no solo no ha caído Kiev, sino que ya nadie combate en Kiev, o por lo menos, digamos, no está bajo asedio ruso, y Rusia más bien está a la defensiva en el este y el sur de Ucrania. Entonces, estos errores de Putin no parecen ser producto de la irracionalidad de Putin como actor. Putin intenta ser un actor racional, pero serían producto del hecho de que por la naturaleza de su gobierno no tiene información de calidad con base en la cual tomar decisiones racionales. Por ejemplo, hay una autora, Jessica Wicks, como Semanas en inglés, que tiene una tesis que ha probado, en mi opinión, con bastante investigación empírica, y es que los regímenes autoritarios personalizados, como según ella sería el de Putin, son regímenes en donde, como todo depende de la voluntad omnímoda de un individuo, todos aquellos que tienen aspiraciones políticas tienen que cortejar a ese individuo, y decirle verdades incómodas que contradigan sus creencias puede hacer perder el favor del líder y entonces ser removido del cargo que se ocupa. Y entonces, por ejemplo, como daba a conocer el diario New York Times en un reportaje hace ya unos meses, se detiene un momento dado en Rusia gente o jefes de inteligencia porque, y cito al New York Times, le habrían dicho a Putin lo que quería oír, no necesariamente la verdad. Entonces, el problema es que Rusia toma decisiones con base en información de mala calidad, no que Putin no pueda hacer cálculos estratégicos. Según Jessica Wicks, los autoritarismos personalizados, como sería el régimen de Putin, son más proclives a iniciar guerras, tienen un peor desempeño que la media en las guerras que deciden iniciar, y el único consuelo para Putin sería que solo en un 12.5% del total de casos, el líder de un autoritarismo personalizado pierde el cargo en los 2 años siguientes a una derrota militar, ¿no? O tras una derrota militar. Aquí entra a tallar el tema fundamental de hoy, y es el papel que China puede cumplir como mediador. La mediación china sería fundamental, en mi opinión, y acá lo tomo también de autores como William Spaniel, no es puramente idea mía lo que voy a expresar en un minuto, pero decía, ¿por qué la mediación china puede ser fundamental? En primer lugar, porque si las guerras son problemas de información, China puede proveer información fidedigna a Rusia, porque los líderes chinos no están sometidos a la estructura de incentivos que he descrito en Rusia, donde los subalternos temen decirle la verdad a Putin, según la versión de Wicks. Entonces, los chinos no tienen ese problema y además pueden proveer nueva información que haga que las expectativas de las partes converjan en torno al destino de esta guerra, Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Rusia puede dar información a Putin sobre 2 temas cruciales, uno de los cuales ya fue objeto de un pronunciamiento público de Xi, así que sabemos a qué atenerme. ¿Qué haría China en caso de que Rusia use armas nucleares?
Xi Jinping ya dijo explícitamente que no debe amenazarse con su uso y menos aún con contemplar la posibilidad de efectivamente usarlas. Y además podría decirle que haría China en la eventualidad de que Rusia decida prolongar esta guerra hasta el 2024. O sea, China puede proveer información que cambie los cálculos de Rusia y que ayude a resolver los problemas de información descritos. Y en segundo lugar, China puede ayudar a que los intereses de Putin y los intereses del Estado ruso vuelvan a alinearse. ¿Cómo? Brindando lo que en la literatura de elección racional se llama subsidios para la paz, es decir, beneficios que ofrece un tercero a las partes en conflicto que solo se materializará una vez que el conflicto llegue a su fin. ¿Cómo esto ayudaría a alinear los intereses de Putin con los intereses de Rusia como Estado? En primer lugar, porque los rivales políticos de Putin tendrían menos incentivos para intentar derrocarlo si creen que como producto de removerlo del cargo pueden perder el acceso a los subsidios para la paz que concedería China. Y en segundo lugar, porque le da a Putin recursos con los cuales recompensar a sus aliados políticos y de esa manera mantener su lealtad. O sea, en otras palabras, por las dos vías que acabo de indicar, proveyendo nueva información y proveyendo subsidios para la paz, China podría lograr que Rusia y Putin específicamente cambien sus expectativas sobre el futuro de la guerra. Ahora, ¿qué interés tendría China en hacer lo que acabo de decir? Bueno, en primer lugar, China ha creado una agencia gubernamental que tendría como propósito promover el rol del Estado chino como mediador en conflictos internacionales. Es decir, China se está abocando por decisión propia a convertirse en un mediador en conflictos armados y en general conflictos políticos internacionales. Y la prueba de que eso es lo que busca China es que ya ha logrado un acuerdo que permitió restablecer relaciones diplomáticas y mecanismos de cooperación en seguridad entre Arabia Saudita e Irán, cosa que Estados Unidos no había podido hacer. Y dos, China tiene un plan de paz para Ucrania, que hasta ahora ha sido virtualmente ignorado, pero que en la medida en que converjan las expectativas de las partes sobre el desenlace de la guerra, podría entrar nuevamente en aplicación, o podría entrar por primera vez en realidad en aplicación. China además tendría interés en hacer esto por algo que tiene que ver con el proyecto La Franja y la Ruta. Sí, el proyecto La Franja y la Ruta tiene como propósito fundamental conectar a través de vías férreas, puertos, aeropuertos o carreteras a China con los mercados de destino para sus exportaciones o con los mercados de origen de sus importaciones. Pero el proyecto La Franja y la Ruta cumple una función adicional y es la siguiente. China tiene una burbuja inmobiliaria. Las empresas del sector inmobiliario en China han construido tanto espacio que está vacío, es decir, inutilizado, como para albergar a 90 millones de personas. Y esas empresas inmobiliarias no tienen proyectos rentables en gran magnitud que construir en China, pero están altamente endeudados con bancos del sistema financiero chino, a los cuales no podrían pagar, como el caso de Evergrande, esas deudas. Entonces, China tiene un interés en mantener ese financiamiento a sus empresas inmobiliarias para que construyan proyectos en el exterior, dado que ya se ha saturado el mercado chino. Ese sería el interés que podría tener China en brindar estos llamados subsidios para la paz. Recordemos que el sector inmobiliario representa la cuarta parte del PBI chino, o sea, la cuarta parte de la economía. China podría construir infraestructura destruida durante la guerra en países como Ucrania, que recordemos perdió, según el Fondo Monetario Internacional, el 35% de su PBI durante el primer año de la guerra. Ahora bien, todo esto suena razonable, salvo que aquí hay dos críticas que son habituales. Una fundamental, que tiene dos partes en este caso, que son habituales a la perspectiva de elección racional. La perspectiva de elección racional parte del supuesto de que sin importar cuáles sean los fines que persigue un actor, estos siempre pueden ser reemplazados por una compensación monetaria. Y hay quienes dudan de que eso sea cierto, ¿no?
Para un padre que está a punto de perder a su hijo a manos del cáncer, la única prioridad posible es tratar de curarlo, no que le paguen una compensación por permitir la muerte de su hijo, ¿no? Es un ejemplo de cómo a veces esta perspectiva puede entrar en problemas. Entonces, acá el supuesto es que Rusia estaría dispuesta a aceptar una compensación económica a cambio de renunciar a sus aspiraciones territoriales. Y muchas veces habrán oído decir que para un patriota el territorio de la patria es sagrado y no es negociable, ¿no? Entonces, primera cuestión, habría que suponer que para Rusia los subsidios para la paz que concedería China serían suficientes para compensar el sacrificio de sus aspiraciones territoriales. Y en segundo lugar, habría que suponer que para Putin específicamente, los beneficios económicos provistos por China serían suficientes para compensar el sacrificio de sus aspiraciones de engrandecimiento personal a través de la guerra, ¿no? Recordemos que Putin es un personaje que se ha comparado a sí mismo con Pedro el Grande, uno de los mayores conquistadores del imperio zarista, que expandió por ende sus dominios. Así que probablemente si las cosas evolucionan en la dirección descrita vamos a descubrir si realmente se puede poner un precio monetario, un valor monetario, al sacrificio de ciertas aspiraciones maximalistas. Eso es todo por este podcast. Nos vemos en una siguiente emisión. Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú.